Génesis capítulo 2. Y vamos a regresar en este primer estudio al libro de Principios. Dios es el creador del matrimonio. Es el nombre de la serie, pero es el nombre también de este estudio en este día. Vamos a pasar como eso de 4 o 5 semanas viendo matrimonio y nos vamos a ir en profundidad. Así que si tienes pensado salir, no. Miro alrededor, ya miro orejas rojas a ver quién llegó este día, pero qué bueno, me da gusto que está aquí con nosotros. Génesis capítulo 2, comenzando en el versículo 18, dice: y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Favor de tomar asiento. Dios, el creador del matrimonio. Regresamos a las primeras escrituras que nos da esta descripción, cómo pasó todo esto. Pero quiero que entiendan en este día, y lo voy a decir desde aquí, desde el principio. Mi intención nunca es querer ofender a nadie, pero tengo la responsabilidad de hablar la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Y muchas veces personas se van a ofender o no van a estar de acuerdo y no soy yo. Toma en cuenta lo que la palabra de Dios dice. Y esta es la mera verdad. La santidad del matrimonio es tan importante. ¿Por qué? Porque Dios es el creador. Pero fíjate, se me hace importante y darle gran importancia a regresar a ver lo que las escrituras dicen sobre el tema del matrimonio. Especialmente ver que Dios es el creador del matrimonio. Y lo ha hecho, el matrimonio lo hizo con un propósito. Y hemos visto en los últimos años, aún en este país se le ha dado permiso a los homosexuales casarse. Pero ese nunca fue el diseño de Dios, no fue el propósito de Dios. Y fíjate, hemos visto que ellos, tanto como familiares, amigos, quieren que nosotros como cristianos vayamos a aceptar lo que se les está permitiendo hacer. Y esto quiero que entiendan, es un ataque directamente a lo que Dios ha creado. Y vamos a comenzar con esta idea, desarrollando este tema, viendo en realidad que homosexualidad, lo pueden decir que es un matrimonio, pero no es de acuerdo al diseño que Dios creó. Fíjate, estas ideas y ataques que vienen contra el concepto tradicional del matrimonio y la familia. Y nosotros, ¿cómo debemos nosotros como creyentes responder a todo esto? Como creyentes tenemos que entender que el matrimonio es algo de gran importancia para Dios. No es una idea humana. Fue creado por Dios. Cuando vemos las escrituras, cuando se menciona el matrimonio en las escrituras, siempre es entre un hombre y una mujer. Y aquí en nuestro pasaje hoy en día vemos la creación del matrimonio. Y lo describe como un hombre dejando a sus padres y uniéndose a su esposa. Es más, Jesús mismo lo cita en Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Y traten de
alcanzarme, me voy a ir medio rápido, voy a dar muchas escrituras, anótenlas. Si van a tratar de llegar, no creo que me van a alcanzar y lo va bien rápido. Tenemos mucho material que cubrir. Mateo 19, 4 al 6, dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces vemos la importancia, aunque Jesús le puso al matrimonio, la creación del matrimonio entre un hombre y una mujer, porque así fuimos creados. Dios creó un hombre y una mujer, no creó algo menos o más. Varón, varona. Simple. Efesios 5:21. Nos habla de las instrucciones del matrimonio y también dicen que son instrucciones específicas para un hombre y una mujer en el matrimonio. Efesios 5:21 al 33. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y continúa, lo pueden seguir leyendo a su tiempo, pero vemos que está hablando directamente con un hombre y una mujer en un matrimonio. Y es como la palabra siempre aclara y nos habla acerca de un matrimonio. 1 Corintios 7, de 1 al 16 dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le será al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, así mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y continúa. Ahí vemos 5 versículos, pero una vez más, el énfasis está hablando con un varón y una mujer. Hombre, mujer. No nada más, no nada menos. En la unión, en el estado de matrimonio. Entonces, la unión del matrimonio es por vida con un hombre y una mujer. Y es con la finalidad de crear una familia. Y quiero que entiendan esto. Es para tener hijos. En una unión homosexual no se puede producir una familia. Es imposible. Entonces podemos entender que Dios y su palabra no aceptan este disque matrimonio entre homosexuales. Es más, la Biblia condena la homosexualidad como pecado inmoral y antinatural. Es lo que la palabra nos enseña. Levítico 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. En el Antiguo Testamento, Romanos 1, 26 y 27, Nuevo Testamento. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravio. Ahora vemos que entonces el sexo homosexual, lesbiano, es una abominación, un pecado detestable, vergonzoso y no es natural, de acuerdo a la palabra. Y yo sé que personas van a escuchar, se van a ofender, pero no estoy diciendo nada afuera de lo que está aquí en la palabra de Dios. Es evidente que los homosexuales,
gay, lesbianas. Casándose no es la voluntad de Dios. Y en saber esto, pregunto, ¿cómo podríamos nosotros como cristianos celebrar con ellos? ¿Cómo podríamos? En el simplemente ir a una boda de homosexuales es reconocer y aprobar de lo que están haciendo. Y es lo que ellos quieren. Ellos quieren ser aceptados. No simplemente reconocidos, pero aceptados. Y como cristianos te pregunto en esta mañana, ¿cómo podemos aceptar el pecado? ¿Cómo podemos? Si sabemos que está enfrente, no podemos. Y yo sé que ellos hablan de amor. Oh, ustedes no quieren que dos personas que se amen, que se junten, que esto y que el otro. Pero fíjate, el concepto de amor de ellos no es bíblico. Son sentimientos. No está fundado bíblicamente. No se encuentra ese tipo de amor en la Biblia. Dios, fíjate, sabemos que ama a todo pecador. Cristo murió por todo pecador, por todos los pecados del mundo, pero fíjate, ama al pecado, pero no ama al pecador, pero no al pecado. Muy diferente. Y si verdaderamente vamos a amarlos, tenemos que hablar la verdad con ellos. Tenemos que hablar lo que la palabra de Dios dice. Decirles en amor que es pecado. Yo sé que no es lo que quieren oír. Pero ¿cómo podemos negar lo que está escrito en la palabra de Dios? Se oye esta historia, esta idea de que existen homosexuales cristianos. Yo pregunto, ¿qué es eso? Porque un cristiano no puede seguir en sus pecados. No puede seguir en sus pecados y ser cristianos. Hemos rechazado el pecado y hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Todo pecado, no nomás pero todo pecado. Ahora, aparte de la Biblia, y me he enfocado aquí en la Biblia, quiero que entiendan la ley de naturaleza. La ley de naturaleza argumenta contra los matrimonios homosexuales, porque en la naturaleza, es decir, en el aspecto físico, es muy claro que los hombres y las mujeres fueron diseñados muy diferentes y fueron diseñados para tener relaciones sexuales. Y un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. En el momento que nacen, el doctor dice es un niño o es una niña. Lo dice. Hoy en día hay confusión. Aún los quieren dejar que van a declarar que son después. Físicamente no puede ser. ¿Por qué? Porque ya vimos que Dios desde el principio creó hombre y mujer. Nada menos, nada más. No hay entremedio. Ahora, con esto dicho, en un matrimonio, el hombre y la mujer, claro que somos diseñados para tener relaciones sexuales y es con un propósito. Esto es natural, es de procreación, es para tener hijos. Y esto solamente puede pasar entre hombre y mujer. Así que vemos que la naturaleza también argumenta contra los matrimonios homosexuales. Y esta es la razón que la comunidad homosexual tiene que empujar su agenda. Porque ellos mismos no se están reproduciendo, es imposible. No pueden. Entonces, para poder hacer más grande, podemos decir, la red y seguir su estilo de vida, tienen que empujar su agenda, instruyendo a nuestros hijos, aún en las escuelas públicas, tanto en la sociedad. Prendes la televisión, lo que no se miraba años atrás, ahora se ve. Ahora bien sabemos, bíblicamente, tanto naturalmente, la homosexualidad es inmoral y es antinatural. Pero ellos agresivamente en su agenda, o sea, la única manera para poder acabar con este conocimiento es tratar de normalizar la homosexualidad y atacar a cualquier
o a toda oposición en contra de ella. Es lo que hacen. Y para poder normalizar la homosexualidad, ellos buscan maneras de ganar y ganaron ya en leyes de hombres el poder casarse, ser reconocidos como un matrimonio, dándoles igualdad al matrimonio tradicional. Pero fíjate, Dios es verdad. Él sabe la verdad. Y Él quiere que sus creyentes, nosotros que creemos en Cristo Jesús, sus hijos, también conozcamos la verdad del matrimonio. ¿Por qué tanto énfasis? Porque uno mismo como cristiano comienza a menospreciar la importancia del matrimonio y cómo Dios creó el matrimonio. Fíjate, Romanos 1:18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la gente ha negado injustamente la verdad de Dios. La ira de Dios se muestra con todo pecador y los perversos que detienen la verdad con su perversión. Es lo que nos está declarando. Así que nosotros como cristianos si tomamos la posición de aceptar, de aprobar o de simplemente tolerar el matrimonio homosexual, sería una aprobación al estilo de vida de ellos. Y esto es lo que la Biblia condena. Como cristianos debemos de estar muy claros, todos nosotros, ¿en qué? Primeramente, en nuestra creencia, en nuestras convicciones, en nuestra doctrina y en el Señor, tanto en su palabra. Tenemos que estar muy claros en nosotros mismos, porque cuando no lo estás, los sentimientos nos comienzan a ganar. No podemos aceptar lo que ellos llaman un matrimonio homosexual. Fíjate, la Biblia claramente dice que esto es pecado. Génesis 18:20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Se ha agravado en extremo, dice. Génesis 9:7 dice, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Levítico 18:22. No te echarás con varón como mujer, es abominación. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por este pecado. Lo puedes leer en Génesis 19:1-13. Levítico 20:13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y era como se trataba con ellos en el Antiguo Testamento, pero ya no vivimos en el Antiguo Testamento, ¿entendemos esto? Pero aún Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Romanos capítulo 1, versículo 26 al 28 nos dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios, porque no quisieron creer la verdad de Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravio. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjate, ese versículo 28 de capítulo 1 de Romanos nos dice muy claro: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo hicieron a Dios a un lado. Su palabra no es verdad. Ustedes tienen creencias antiguas, nos dicen a nosotros como cristianos. Los tiempos han cambiado, pero la palabra no cambia. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y es lo que están viviendo hoy en día, para hacer cosas que no convienen. Ahora, si uno no se arrepiente de su pecado,
no heredarán el reino de Dios. Acabamos de ver el capítulo 20 de Apocalipsis, y vemos el juicio del trono blanco, porque murieron en sus pecados. 1 Corintios 6, 9 al 10 dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y aquí está la lista, y nos dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, digo y cito esta cita, ¿por qué? Porque no es el único pecado que nos va a separar del amor de Dios. No es el único pecado que nos va a detener de entrar al reino de Dios. Pero aquí está en una lista de varios. Pero la base de todo esto es porque no tienes una relación con Cristo Jesús. Judas 1, 6 y 7 dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces aquí vimos que aún en el Nuevo Testamento hace referencia al Antiguo Testamento acerca de este pecado. Y yo digo, ¿cómo es posible que la Biblia diga tanto en contra de este pecado, y los hombres y las mujeres van a aprobar y decir que esto es un matrimonio? No lo es. No lo es. Ayer andaba en la ciudad de Ontario, pasamos por una iglesia, increíblemente tenían la bandera de los homosexuales afuera de la iglesia. Ese es en el estado en que estamos viviendo. Pero ¿cómo es posible que la Biblia diga tanto en contra de este pecado y los hombres y mujeres van a aprobar y decir que esto es un matrimonio? No lo es. No lo es. Todo esto para decir, quiero que entiendas, no vayas a menospreciar y minimizar tu propio matrimonio, porque esto es lo que Dios se creó. Y el mundo vemos que verdaderamente está atacando la creencia de lo que es un verdadero matrimonio. Y tenemos que ver lo que la Biblia nos dice. Y cómo debe de funcionar un matrimonio. Dios es el que hizo los planes. Él es el creador del matrimonio. También tenemos que entender que la condición de nuestra relación con el Señor Jesús va a determinar cómo nos comportamos con todas las otras relaciones que tenemos. Ahora, familiares que son homosexuales, los vamos a amar, pero no vamos a amar el pecado. Tenemos que compartir el amor de Dios con ellos, para que no se pierdan. Pero eso es cuestión de ¿qué? De que mi relación con Cristo Jesús esté bien primero. Hoy en día tenemos la oportunidad de demostrar, de dar testimonio de lo que verdaderamente es o debe de ser un matrimonio. Presentar la santidad del matrimonio a este mundo perdido. Nosotros, cristianos que estamos casados, tenemos esa oportunidad de enseñarles y demostrarles lo que verdaderamente debe de ser un matrimonio. Y es lo que nos vamos a enfocar en las semanas que vienen. Pero vemos el estudio de esta mañana. Ya vimos el ataque en contra y los pensamientos mundanos que existen. Pero aquí vamos a ver nuestro estudio, estos versículos en Génesis. Primero, la necesidad del matrimonio. Versículo 18 al 20. La creación del matrimonio. Versículo 21 al 24. Y luego la intimidad en el matrimonio. Versículo 25. Comenzando con el primer punto, la necesidad del matrimonio. Génesis 2:18 nos dice: y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios, fíjate, está consciente de la situación ahí en Génesis, en su creación.
tanto como lo está consciente en nuestra situación. Pero vemos que Dios estaba hablando aún en la presencia de Adán, de su condición. Primero, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos. Lo bueno es que Dios sabe lo que necesitamos aparte de lo que queremos. Porque a veces lo que queremos no es lo que necesitamos. Pero Dios sabe esto. Filipenses 4:19 dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, Dios vio todo lo que había creado, todo lo que era bueno. Génesis 1:4. Vio Dios que la luz era buena. Génesis 1:10. Y vio Dios que era bueno. Versículo 12 del capítulo 1. Y vio Dios que era bueno. Versículo 18. Y vio Dios que era bueno. Versículo 21. Y vio Dios que era bueno. Versículo 25. Y vio Dios que era bueno. El versículo 31 del capítulo 1 de Génesis dice: y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. No nomás era bueno, pero era bueno en gran manera. Su creación. Todo lo que había creado. Todo lo que era bueno. Pero al llegar al capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Todo bueno, y de repente ahora esto no es bueno. Y aquí vemos el propósito del matrimonio. Es para que el hombre no esté solo, para que no estemos solos. El propósito en nuestro matrimonio cuando nos casamos es para hacernos viejitos juntos. Eso es lo que debería de pasar. ¿Para qué? Para no estar solos, para no estar solos. El matrimonio es para tener compañía. Para tener compañía, pero con eso dicho, fíjate, el propósito es de compartir tu vida con otra persona. Compartir tu vida con otra persona, hablando, platicando, compartiendo, estando juntos por vida. Nos gusta hacer esto, nos gusta ir, nos gusta salir de aquí. Me da lástima. Me da verdaderamente lástima cuando existen matrimonios que primeramente no se hablan. Eso es la razón por qué se casaron, para tener esa compañía y no estar solos, pero no se hablan. Viviendo debajo del techo y no comparten. Tienen diferentes horarios, no se ven. No se toman en cuenta el uno al otro. Es más, no puedo creer que hay parejas que toman vacaciones separados del uno del otro. Es que voy con mis amigas, es que voy con mis camaradas, voy con los compadres. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un matrimonio, cada día deberemos estar más cercas hacia Dios y a nosotros mismos en nuestra relación. Hay veces que parejas simplemente existen juntos como si fueran compañeros de habitación. A veces me dicen: no, nosotros no pelamos, no nos peleamos, pero tampoco se hablan. Por eso no se están peleando, porque no están platicando, no están compartiendo. Pero es de compartir una vida con la otra y hacernos uno. Vamos a continuar. Fíjate, el matrimonio fue establecido por Dios. Es su idea y fue santificado por Dios. Aún Jesús, ya vimos en Mateo 19, habla acerca de esto. Y fíjate, claro que hay excepciones. Algunos van a estar solteros por vida y esto es un llamado, es un don, no es lo común. La mayoría de personas se van a casar.
Primera de Corintios, capítulo 7, habla del llamado de ser soltero, de ser celibato. Ahí está. Pero la idea de forzar a alguien en su religión, no. En realidad no es como Dios nos creó. Pero sí hay algunos que tienen ese don y sirven a Dios muy bien en ese estado. Ahora, vemos que dice, segunda parte B, le haré ayuda. Desde el principio, Dios iba a crear a alguien que le ayudara al hombre. Necesitamos ver y entender esto. ¿Quién le trajo ayuda al hombre? ¿Quién le trajo ayuda? Fue Dios. Fíjate Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y la trajo al hombre. Entonces vemos que fue Dios el cual hizo una mujer y Él la trajo al hombre. Así que, varón, si estás soltero y andas buscando con quién casarte y no la has encontrado, te voy a decir, no la andes buscando. Dios te la va a traer. Es como funciona. Si Dios le trajo a Eva a Adán, es como pasa para nosotros. Y quiero que entiendas, ella no está perdida. Dios te la va a traer. Él va a traer a tu esposa. Y debemos de estar, nosotros como padres, debemos de estar orando que el Señor le traiga a la mujer que Él tiene para nuestros hijos. Ahora, si tienes hijas, orar que el Señor la dirija al varón al que Él desea, al cual Él tiene para ella. Porque es en buscar a Dios en este aspecto. C, le haré ayuda idónea para Él. Ella fue específicamente diseñada para Él, para nosotros. Y quiero que entiendas, si Dios te ha traído a tu esposa, nos ha traído nuestras esposas, es algo especial. Es apta, capaz, dispuesta, inteligente, eficaz, eficiente. Y uno dice, wow, ¿no? Porque fue diseñada específicamente para ti. Y ya están los emojis, ¿no? Ahora las debemos de ver con corazoncitos, ¿no? Pero lo que nosotros como hombres pensamos que es adecuado y lo que Dios sabe que es adecuado para nosotros son dos diferentes cosas. Nosotros como hombres a veces tenemos, yo creo que las expectaciones demasiado altas. Queremos perfección. Pero cuando te pones a ver las relaciones que muchos tienen, cuando ves los otros matrimonios, aún fíjate en el tuyo, muchas veces vemos las cosas opuestas en nuestro cónyuge. Completamente diferente. Pero vemos más cosas opuestas que en común en esas relaciones. Pero entiende que cuando nos hacemos una sola carne, son esas diferencias que nos permiten encontrar y mantener el balance en nuestras vidas, nuestros matrimonios. Porque lo que le falta al otro, a uno, el otro lo tiene. Y lo que tiene el otro es lo que nos traemos balance. Cuando Dios nos trae, ay, pero es que es tan diferente, y ay. Lo que más te molesta, quiero que entiendas, es la bendición que Dios te ha dado para traer balance en tu matrimonio. Porque era lo que te faltaba. Era lo que te faltaba. Y aquí voy a decir en este momento, fíjate, si Dios la creó para ser nuestra ayuda, ¿por qué crees que siempre anda atrás de nosotros? ¿Por qué crees que, ay, si es tu ayuda? He oído personas decir, oh, me equivoqué con la persona con quien me casé. Mejor me hubiera esperado en el Señor. Pero te voy a decir, no hagas un error más grande en divorciarte. Ahora, divorciarte fuera de la voluntad de Dios. Quédate y trata de resolver los problemas en ese matrimonio.
porque es lo que Dios desea. Mateo 19, 5 y 6 dice así: y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y quizás no era la voluntad para Dios en tu vida, pero ahora que ya no son dos, son uno, son una sola carne. En tus acciones lo has hecho la voluntad de Dios. Quizás no era la voluntad de Dios, pero en casarte, en unirse y en hacerse uno, ahora es la voluntad de Dios. Pensar, me equivoqué, saca ese pensamiento. No debe de existir en nosotros como cristianos. Versículo 19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y vemos que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, todos los animales. Pero también formó a Adán en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Adán les puso nombres a todos los animales. No sabemos cuánto tiempo duró en hacer todo esto, pero Dios, fíjate, lo formó a él del polvo de la tierra, y luego estaba formando a los animales del polvo de la tierra, y a ese momento Adán les daba su nombre. Ahora, se me hace increíble, absolutamente increíble. Estaba formando, es un perico, ok, le voy a poner perico. Perica, pues es perica, no. Pues, y continuó dándole nombres a todos los animales. ¿Cuánto tiempo pasó? No sé. ¿Por qué digo esto? Fíjate el versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios está formando todo animal enfrente de Adán. Le está dando nombres. Reconoce que es perico, es perica, caballo, es mula, ¿no? La burra, ¿cómo no? Le está dando y reconoce que, pues, ¿qué pasa aquí? No se halló ayuda idónea para él. Viendo todos los animales que Dios había creado, pero este tiempo está mirando todos estos animales, parejas de animales. Y lo que vemos es la ley natural aquí. Para poder reproducirse, varón y hembra. Así creó a los animales. Adán para este tiempo yo creo que se está rascando el coco, ¿no? Hay algo extraño aquí, como que me falta algo. ¿Por qué? Porque él no tenía pareja. No tenía pareja. En todo el reino de los animales no hay ayuda idónea, adecuada para el hombre. Varones que dicen, no, el pastor alemán es mi mejor amigo. No, estás equivocado. Muy equivocado. Si te gustan los gatos, olvídate, es peor, pero bueno. Increíble. No había ayuda idónea para él. En ver todos los animales y no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué estaba buscando? Yo creo que fue como una prueba. Una prueba para él. No se quejó, pero reconoció algo. Reconoció que estaba solo. En comparación con el reino de los animales, todos ellos tenían su pareja y él estaba solo.
Y a veces el varón, la mujer, hacen decisiones desesperadas. ¿Por qué? Porque se sienten solos. Quizás Dios ya le estaba enseñando al hombre la necesidad de apreciar a su esposa, porque estaba solo. El hombre tenía dominio sobre el mundo, pero no tenía compañía. Pero lo que también tenemos que reconocer es que Adán ya tenía una relación personal con Dios. Dios le estaba hablando enfrente de él, le estaba enseñando los animales, creando. Tenía una relación con Dios. Y esta es la primera relación que debe de existir. La relación que yo, y ahí puedes poner yo, debo de tener con mi Dios, mi Creador, mi Salvador, Cristo Jesús. La primera relación que debe de existir y se debe de mantener en orden. Dios primero, antes que mi esposa, antes que mis hijos, antes que mi familia, antes que mi trabajo, antes que mis amigos y amistades. La primera relación. Pero vemos que no se halló ayuda idónea para él. Y nosotros somos una sociedad que en realidad no nos gusta esperar para nada. Todo lo tenemos disponible. Y es así lo mismo con nuestras relaciones, especialmente cuando nos encontramos solos y sentimos que, pues ya es tiempo de casarnos. Ya oyen el reloj, tic, 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 ya se me está pasando el tiempo. Pero ya lo quiero ahorita. Lo quiero a mi manera, tanto como pedir una hamburguesa, ¿no? Dámelas en queso y dame pepinos y no. Y así quieren también la relación. No sabemos nosotros lo que quiere decir espera en Dios. Espera en Dios. Y a veces es difícil. Pero es cuando uno espera a Dios que Dios va a proveer la ayuda propia y necesaria, adecuada. Ayuda que verdaderamente va a ser una ayuda para ti cuando esperamos en el Señor. 2, la creación del matrimonio, versículo 21 al 24. Versículo 21 dice así: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Hizo caer sueño profundo sobre Adán. Adán dormía para que Dios pudiera cumplir lo que él iba a hacer. Podemos decir que Adán se echó una siesta y al despertar ya estaba casado, ¿no? Mientras dormía, tomó una de sus costillas. Y esta es la razón que varón no tiene femenino en él, porque fue tomado de él. No pensamos igual, no somos igual, somos completamente diferentes. Pero tenemos que notar, la mujer no fue tomada de la cabeza para estar sobre él, no fue tomada de sus pies para ser pisada, pero fue tomada de su lado para estar cerca de su corazón, para estar a su mismo nivel. Ahora, el hombre fue hecho del polvo de la tierra y la mujer del hombre. Aquí vemos la propia orden, la orden que Dios creó. Es como Dios nos creó. Es la orden propia. Dios primero. El varón es la cabeza del hogar. La mujer está bajo el hombre. Y luego los hijos. Pero el orden de Dios se puede salir fuera de orden muy fácil. ¿Por qué? Porque la mujer pone a sus hijos antes que a su esposo. Los pone antes que Dios. El varón pone su trabajo antes que su esposa. Pone al trabajo antes que la iglesia. Pone antes que Dios. Y todo se sale fuera de orden. Pero aquí vemos el principio del orden propio de Dios. El hombre fue hecho del polvo de la tierra y la mujer del hombre. 1 Corintios 11:3 dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.
dándonos el entender el propio orden del hogar. Pero esto quiero que entiendan, no es para crear machismo, porque eso es pecado en realidad. 1 Corintios 11, 7 al 9 dice: porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y esto ayuda en realidad nuestros hogares y nuestros matrimonios cuando mantenemos esto en orden. El rol de ella es ayuda, es compañía para nosotros que estamos casados. Y cerró la carne en su lugar. Una parte del hombre fue tomada del hombre, pero él no perdió, ganó. Hemos ganado. Aquel que encuentra una esposa ha encontrado una bendición de Dios. Pero tenemos que ver, verdaderamente tenemos que ver a nuestras esposas como ganancia, que en realidad somos incompletos sin ellas. Divorcio no es una opción. Aún ni siquiera se debe de hablar o decir esa palabra. Versículo 22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Quizás se nos hace imposible que Dios pudiera hacer una mujer de una costilla, pero no es imposible. Nada es imposible para Dios. Quizás estás diciendo ahorita en tu matrimonio: se me hace imposible ser una esposa que se somete y respeta a mi esposo como lo debo de hacer. Pero con Dios nada es imposible. Para todo aquel que cree en Él, nada es imposible. El esposo, polvo de la tierra, amar, apreciar, querer y tener mucho cariño por ella. Y la trajo al hombre. Fíjate, Dios le presenta su regalo a Adán, lo que ha creado. Le presentó este regalo. Había nombrado a todos los animales. Sabía que era varón. Y la vio, varona, ¿no? El regalo que le trajo. Y quiero que entiendan, debe de ser un ejemplo como la ceremonia de matrimonio. En la sociedad perfecta, el padre le trae y le da a la novia, la presenta a su hija como un regalo al novio. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha hecho aquí. Ahora tenemos que tomar en cuenta aquí. Vemos que ella también conoció a Dios primero. Ella conoció a Dios primero, antes de conocer a su esposo. Vemos también que para la mujer, la primera relación que ella debe de tener y mantener es su relación con Dios. Con Dios primero. Ya que esa relación fue establecida, es Dios el cual atrajo al hombre. Génesis 2:23, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dijo entonces Adán esto ahora. Adán reconoce que esto es lo que Dios me ha dado. Dios me ha bendecido. Me ha traído mi pareja a mi lado para no estar solo. Te voy a decir, la atracción física no es las bases en querer hacer una relación, un matrimonio. El centro de este primer matrimonio era Dios. Era Dios. Y Dios debe ser el centro de nuestra relación, no la atracción física. Porque nos hacemos viejitos, ellas se pintan el pelo, nosotros nos hacemos canosos o pelones, ¿no? La atracción física se hace a un lado. Es bueno ser atractivo, pero no es lo más importante.
No es lo más importante. Adán dice, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella fue tomada del hombre, ella es parte de él y se hacen completos cuando los dos se hacen uno. Tienen unión. Y estos eran los votos del matrimonio que Adán le dijo a Eva. Son los votos que usamos en los matrimonios hoy en día. Te pregunto, ¿cómo se pudieran usar estos votos en una relación homosexual? Imposible. No se pudieran usar porque es imposible. El matrimonio gay, homosexual, lesbianas, matrimonio entre las personas del mismo sexo es una perversión a la institución del matrimonio y es ofensiva hacia Dios porque Él es el creador del matrimonio. Como creyentes, cristianos, discípulos de Jesús, no debemos de tolerar o ignorar el pecado. Debemos de siempre hablar la verdad en amor, en amor. Pero vemos aquí que dice, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Esta es la razón que la novia toma el apellido de su esposo. ¿Por qué? Porque ella reconoce, Dios me ha traído al lado de él. Los dos vamos a ser una sola carne. No, es que yo quiero mantener mi identidad. No estás permitiendo ser una sola carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Hoy en día tenemos parejas que se casan y ellas insisten en quedarse con su apellido. Hay mujeres que ni el apellido del hombre toman de su esposo y se quieren quedar con su propio apellido. Hasta es peor, he oído que hay mujeres que están tan fuertes en su creencia que creen que el varón debe tomar el apellido de ella. Increíble. Pero quiero que entiendan, todo esto es falta de querer someterme al plan de Dios. Es lo que es. En hacerlo, en tomar el apellido, es reconocer el rol que Dios me ha dado bíblicamente. Versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por tanto, fíjate, Adán nunca tuvo que dejar a su padre y su madre. Es más, ni tampoco tenía ombligo, pero bueno, ¿no? Dios puso estas palabras aquí en él con un propósito, el propósito de demostrar lo que es un matrimonio. Y vemos tres cosas esenciales que se tienen que cumplir en un matrimonio. Primero, cortar. Dejará el hombre a su padre y su madre. Hay que notar que dice que el hombre dejará a su familia para comenzar una familia nueva. Lo peor que uno puede hacer es comenzar un matrimonio con los suegros. Digo, viviendo con los suegros. Y muchos, yo sé, dan la excusa, es por el dinero, es que queremos ahorrar y si no estás listo, no te cases. No estás listo para casarte. ¿No tienes dónde vivir? ¿No vives solo? Vives con mamá. ¿No tienes a dónde llevar tu novia? No estás listo para casarte. No estás listo para casarte. La relación con los padres tiene que cambiar. La familia nueva, el matrimonio, es de más importancia y se le debe de dar prioridad. Tanto el varón y la varona. He visto cuando los padres no permiten que esto pase. O una de las parejas siempre quiere y pide la opinión de sus padres sobre su cónyuge. Esto no es bueno. No te estás separando, no estás cortando, no estás permitiendo hacerte una familia nueva. Es permanente. Dice, y se unirá a su mujer. Unirá, y quiero que entiendan, es decir, goma, fundirse, derretirse juntos. Una unión que es inseparable. Divorcio o separación nunca deberían de estar en nuestro vocabulario. Cuando uno usa estas palabras en las discusiones con su pareja, te voy a decir,
ya lo están considerando en realidad como una opción. Como creyentes no deberíamos de pensar así. Nuestros pensamientos siempre deberían de ser: ¿cómo me puedo reconciliar? Y si pensamos así, te voy a decir, muchas de las veces es tragarte el ego, pedir perdón, venir y verdaderamente cambiar, invitar al Señor, el centro de ese matrimonio, orar juntos. Yo sé que hay parejas que no les gusta pelear, pero tienen que hablar para poder reconciliar esa relación. Muchos prefieren salirse de la casa. Es una cosa salirte por un par de horas, pero cuando ya no llegas en toda la noche, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esto es más que relaciones sexuales. Quiero que entiendan esto. Unirá en cuerpo, físicamente. Unirá en espíritu, espiritualmente. Unirá en alma, intelectualmente. Y esto solamente es en Cristo Jesús. Cuando los dos se hacen una sola carne, es físicamente, espiritualmente y intelectualmente. Seguir creciendo y uniéndonos uno al otro en Cristo Jesús. Y te voy a decir, este es un gran milagro, poder tomar dos personas imperfectas, pecaminosas, y hacerlas uno. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esta es la única relación de matrimonio que puede existir, que Dios ha creado y que puede satisfacer los deseos sexuales adentro de ese matrimonio. Un hombre y una mujer casados. El sexo afuera de esa relación de matrimonio es pecado y siempre nos trae sentimientos de culpabilidad, vergüenza y pena. Siempre. Vemos la intimidad del matrimonio. El tercer punto, el versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Relaciones íntimas en el matrimonio. Primero, no estar apenados, avergonzados ante Dios. 2, no estar apenados, avergonzados ante el uno y el otro. 3, no estar avergonzados de nosotros mismos, ser honestos con nosotros mismos y sin tener engaño entre nosotros en ese matrimonio. Tenemos que hablar la verdad en amor, defender la verdad con mansedumbre y reverencia. Quiero que entiendan, esto comienza en nuestro hogar. Comienza con nuestra relación en el matrimonio. Comienza en tener una relación propia con nuestro Salvador. Primera de Pedro 3:15 dice así: si no, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjate, el mundo puede tener sus ideas, sus pensamientos y sus leyes. Pero Dios es muy diferente. Dios es creador. Tenemos que estar preparados nosotros mismos para defender nuestra fe, defender la verdad. Advertencia en tener nuestra posición bíblica. Vamos a recibir ataques personales, tanto insultos y persecución. ¿Por qué? Aún por lo que está escrito en la palabra de Dios. Juan 15, 18 al 19 dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría a lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Tenemos que ser diferentes del mundo. Tenemos que estar firmes en nuestras creencias, especialmente del matrimonio. Firmes. ¿Por qué? Porque los ataques vienen. Y luego los insultos. Mira cómo se llevan. Yo pensé que eran cristianos. Lastimosamente decir que
casi 50% de los divorcios cristianos llegan a divorciarse. Eso es lo mismo que el mundo. Debe de ser diferente. Si no estamos poniendo a Cristo primero en nuestros matrimonios, vamos en un camino muy equivocado. ¿Qué es la aplicación aquí en esta mañana? Está media larga, no sé si la pueden anotar, escribir, pero está larga. Primero, como cristianos, nuestras creencias deben de ser determinadas por la palabra de Dios, no por nuestras emociones. Tampoco podemos dejarnos ser influenciados por la opinión pública o decisiones humanas, tanto como esta ley de reconocer el matrimonio homosexual. ¿Qué es lo que Dios y su palabra nos dice? Ahí es donde nosotros nos paramos y nos detenemos. No quiere decir que los odiamos. ¿Por qué? Porque Cristo ama al pecador, tanto nosotros. Debemos de amar al pecador, no el pecado, pero al pecador. 2, tenemos que amar al pecador, pero odiar el pecado. Hemos visto en nuestro estudio que Dios condena el pecado de homosexualidad, pero también el sexo afuera del matrimonio, el adulterio, el incesto, la pedofilia. Jesús ama al pecador, pero no va a tolerar el pecado. No lo va a tolerar. 3, ¿Dios puede perdonar algún pecado? No, puede perdonar todo pecado. Todo pecado. Si uno reconoce sus pecados y se arrepiente de ellos, necesitamos orar y compartir con todo pecador el amor del Señor para que puedan poner su fe en Él, que ellos mismos puedan entender que se pueden arrepentir de su pecado. Vemos el verdadero ejemplo de un matrimonio. Hay que tomar nuestros votos en serio y dar buen testimonio de un verdadero matrimonio en Cristo Jesús. Amén.